Y este comentario de hoy que abre ya enseguida es un comentario con un repaso de algunos temas importantes y con un poquito más de opinión personal de lo que hemos ofrecido en los últimos días, sobre todo en relación con la situación por la que atraviesa el presidente Fernández y un comentario desde otro punto de vista que nada que ver de lo que estamos viendo hasta ahora con sobre la cuestión del avión, porque ahí se presenta un problema, queridos amigos, Willy, Juan, Nico, respecto de dónde queda lo verdadero y dónde queda lo verosímil, ¿no es cierto? Claro. Y ahí, en el plano de lo verosímil, Argentina tiene muchos problemas, claro. Muchos problemas. Todo lo que se diga respecto del avión de parte del gobierno no va a resultar lamentablemente creíble, claro. Como consecuencia de los antecedentes que ofrece la Argentina en esta materia, al punto tal que ayer inclusive hasta reapareció el caso Nisman, por supuesto, pero ¿no? Claro, obviamente. Bueno, dicho esto, presentamos el comentario, vamos. Presenta dos comentarios preliminares. Primero, alguien nos escribe acá, se me pasó ya el mensaje, que Juan Dillon es un genio, lo cual puedo verificar, yo doy fe de eso. Y segundo, mucha gente me critica por mis lentes. Bueno, yo les voy a contar una historia. Yo me compré hace poco, en este verano que estuve en Estados Unidos, me compré estos otros lentes, que como ustedes verán son aparentemente bastante más modernos, pero me salieron mal. No, ¿viste? Cuando uno ve todo como, no sé si les pasó alguna vez, Willy, porque ustedes tenés más años y que usás lentes. Sí, querido. Que uno ve todo como curvo, ¿viste? Sí, claro, efectivamente. Entonces lo llevé de vuelta al señor de la óptica en Estados Unidos y dije, mire, esto no funciona, claro. Porque los hice con la receta de mi oftalmólogo, el doctor Estersowski, y me dijo, sí, cómo no, se los vamos a arreglar, y no los arreglaron. Así que en los próximos días voy a ir acá a una óptica en Buenos Aires, ahí a Forner, para que usando los mismos lentes un poquito más modernos, me hagan unos cristales más profesionales. Dicho esto, y lamento lo... Eso te pasa por no comprar, Madrid, eso te pasa por no comprar los lentes en los aeropuertos, Marcelo. No, pasa que yo tengo unos aumentos medio complicados, no, viste, uno para cada ojo, es un desastre. Bueno, primero, y a modo de repaso, les recuerdo que... ¿Qué te reí, Juan? Bueno, recordamos que esta mañana es noticia la política argentina, no por el tema de la Corte, ni por el tema de la boleta única, sino por el hecho de que la mayoría de las provincias van, según el diario Clarín de esta mañana, a adelantar las elecciones del año próximo, al punto tal que se utiliza el término temporada alta de votaciones, que va a ocurrir entre abril, mayo y junio del año 2023. Ayer declaró Antonio Pronsato, que es un personaje, los argentinos no tenemos mucha idea quién es, creo que nunca lo hemos visto, pero fue el primer renunciante en el caso del gasoducto. Él era el encargado del tema en la compañía Enarsa, y al igual que el exministro Culfas, negó haber recibido presiones o haber visto algo raro en el proceso de... ni siquiera de licitación, digamos, de armar los pliegos, de armar los pliegos de la licitación. Bueno, se sabe que Renault tuvo que parar su planta por falta de neumáticos, y tuvo que suspender a 1.000 operarios, y esto, aunque se va a regularizar, entendemos que mañana o pasado, hoy es obvio que tiene que ver con la falta de dólares que hay en Argentina. La mesa de enlace, lo comentamos temprano con Martín Melo, evalúa una protesta para el próximo mes de julio como consecuencia de la falta de gasoil. Bueno, y tendremos este jueves en Buenos Aires cortes de calles, otra vez manifestaciones de carácter social y piquetera, en un contexto en donde hoy se confirma, porque lo confirman ellos mismos, lo confirma un tal Gabriel Solano, que la versión piquetera del Partido Obrero, que se llama Polo Obrero, maneja unos 60.000 planes, bueno, y que le cobran 2% a los beneficiarios de tales planes para dárselos, ¿no? Esta gente maneja, repito, 60.000 planes, que equivalen a unos 20.000 pesos mensuales por cada persona, los famosos planes Potenciar Trabajo, y bueno, los tipos se quedan con el 2%, ¿no? Una comisión por administrar los recursos de los argentinos,
Así es, 24 millones de pesos, Marcelo. Lo cual el 2% es 24 millones de pesos por mes. Claro, pero nosotros obviamente naturalizamos cualquier cosa. Bueno, habló el Papa, y además de lo que nos contó Juan temprano respecto de que el Papa no ha logrado distinguir en el tema de Rusia y Ucrania dónde está el bien y dónde está el mal, agregó el Papa, y yo este punto sí lo comparto, que se ha declarado la Tercera Guerra Mundial, que por supuesto tiene un formato distinto a las guerras que hemos visto antes, se la llama inclusive guerra híbrida, pero de hecho creo que estamos en presencia de este fenómeno. Que el Papa tenga dificultades para distinguir entre bien y el mal es un asunto complicado, ¿no? Y sí, muy complicado, claro. No solamente porque en este caso el mal es visible, es más, no hay que, sin ir más lejos, hay que leer un trabajo que está publicado primero en Euronews esta mañana, donde la policía ucraniana ha abierto un proceso penal para investigar la muerte de unos 12.000 ucranianos, la mayoría de ellos encontrados en fosas comunes en Mariupol, y en esos cuerpos, o a través de esos cuerpos, podría probarse el uso de lo que llaman armas nuevas, ¿no es cierto? Que ayer el presidente de Finlandia le puso nombre y apellido, le puso armas de destrucción masiva. Por lo tanto, cuesta entender que el Papa tenga dificultades para comprender de qué lado queda cada cosa en esta historia, ¿no? Y arriba de esto habló, en nombre, supongo yo, del mal, este personaje a que yo le he tomado una particular fobia, que se llama Dmitry Medvedev. Dmitry Medvedev fue el Alberto Fernández de Putin, en un momento en donde Putin no pudo ser reelecto y puso a un monigote, digamos, ¿no? Que resultó ser este señor Medvedev, que hoy ocupa un cargo en el gobierno ruso, ¿verdad? Este personaje, un verdadero psicópata, dijo ayer esta frase: los jinetes del apocalipsis ya están en camino, que ya me pareció hasta una definición insultante para con el mundo entero, ¿no es cierto? Que estaba viendo cómo aparecen los cadáveres de las personas en las fosas comunes, cómo se usan armas de destrucción masiva, cómo se van bombardeando colegios, hospitales, teatros, poblaciones civiles. Y la hambruna que busca Putin. Y el hambruna Putin, que sobreviene, ¿no? por supuesto. Entonces es muy complicado entender cómo el Papa no distingue una cosa de la otra, ¿no? Es muy raro, pero bueno. Ayer la señora Michelle Bachelet tuvo que anunció, mejor dicho, que no va a buscar un segundo mandato como jefa de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, luego de su muy controvertida visita a China. Yo presumo que China hace como viajes de relaciones públicas, ¿no es cierto? Entonces invita gente, después los llevan a la tele y les preguntan cómo vieron todo, y la gente dice, lo vieron fantástico, que esto es un vergel. Y en este caso me refiero a la visita de la señora Bachelet a esta zona muy, muy grande en términos de territorio de China, donde viven los uigures, ¿no? Que como todo el mundo sabe, están siendo masacrados por los chinos, encarcelados y perseguidos. Y ella dijo que bueno, que no vio básicamente nada importante. Lo mismo dijo el embajador argentino en China la semana pasada, el señor Vaca Narvaja, que dijo básicamente lo mismo. Bueno, obviamente se armó tal escándalo que ella ha resignado lamentablemente su reelección. Entre las conclusiones a las que está llegando la Comisión Parlamentaria Norteamericana, que está investigando lo ocurrido el 6 de enero del año pasado, cuando Trump intentó evitar la asunción de Joe Biden, apareció un testimonio del ex fiscal general, el señor Barr, que se llama William Barr, es su nombre, ¿no? Que dijo que Trump estaba más loco que nunca, cosa que no constituye ninguna novedad para nosotros, que lo hemos dicho hace mucho tiempo, pero efectivamente es una contribución importante para comprobar que lo que hubo fue prácticamente un intento de evitar la asunción de Biden como presidente de Estados Unidos. Y un comentario que también
tiene que ver con el presidente Fernández, porque ayer empezaron a conocerse las condenas a los cubanos que participaron en las protestas que hubo en La Habana hace un tiempo, y ya hay mucha gente que está recibiendo condenas de entre 5 y 25 años de prisión, por el delito de protestar, siendo que en Cuba a eso se lo llama sedición, violencia, alteración del orden institucional y demás. El presidente Fernández, en su dramático viaje a Los Ángeles, ofreció una explicación a nuestro compañero Nacho Girón, muy loca respecto del tema Cuba, bajo el argumento de que en rigor de verdad Cuba, lo importante no era su dictadura, sino su condición de isla, ¿no es cierto? Así que bueno, estaría bueno que el presidente ofrezca también un punto de vista respecto de las detenciones y condenas a las personas que se han manifestado públicamente en contra del régimen de los Castro y de Díaz-Canel. El presidente, bueno, Marcelo, el presidente dijo que hay hambre en Cuba por culpa del bloqueo de Estados Unidos. Claro, ¿no? Obviamente. Bueno, recordamos que hoy a la tarde se va a conocer la tasa de inflación correspondiente al mes de mayo, que va a estar en el orden del 5 al 5,5%, lo cual no significa ninguna noticia positiva, obviamente estará menos que 6,3, pero desde el punto de vista general, la tasa de inflación en Argentina ya está superando anualmente el 70% y mucha gente ya inclusive la ve más cerca de 100 que de 70. Dicho esto, yo había arrancado el programa temprano, comentando un trabajo que recibí ayer por la mañana, como todos los lunes, del doctor Juan Carlos de Pablo, titulado ¿Por qué caen los bonos ajustados por inflación?, ¿no? Haciendo un comentario sobre lo que venía ocurriendo en la Argentina en los últimos días, que caen los bonos por alguna razón y que la gente se va de esos bonos y trata de comprar dólares o algún sustituto al dólar. Entonces me detuve, porque sospeché que ahí había algo interesante, en el postdata de este trabajo. Acá tengo el documento del doctor de Pablo, acá lo vemos, y es una hoja del newsletter Contexto, y en el postdata dice: al parecer, no todas las ventas tuvieron un origen especulativo, sino que alguna repartición oficial tuvo que desprenderse de parte de ellos para hacer frente a compromisos como, por ejemplo, el pago de importaciones de gas. Este dato que ofrecía ayer el doctor de Pablo en su newsletter Contexto, que recibimos los que estamos suscriptos a la publicación, o en mi caso que la recibo cordialmente de parte del doctor de Pablo, lo confirmó anoche Carlos Pañi, en el sentido de que la compañía Enarsa, para comprar los benditos barcos de gas, vendió unos 9.000 millones de pesos en bonos, y obviamente como el mercado mira quién es el primero que raja y no distingue mucho si es del sector público o del privado, mucha gente detrás de Enarsa hizo lo propio. Claro. Willy. Hay que recordar, Marcelo, que en su momento el sector energético del gobierno le mandó una carta a Martín Guzmán reclamándole que le mande los fondos. Exacto. Porque si no nos quedábamos sin gas. Exactamente. Como Guzmán, ahí agrega Willy, no le mandó los fondos para comprar el gas, los tipos vendieron, le reventaron los bonos. Y al reventar los bonos, mucha gente vio a alguien reventando bonos y obviamente se produce un efecto imitación. Bueno, esto derivó en que ayer el riesgo país argentino llegó a los 2.114 puntos, el blue a 216, el dólar MEP, que es el que se comercia a través de la bolsa, 227, y el contado con liquidación a 236 pesos. Y a esto se le agrega, por supuesto, el desastre ocurrido ayer a nivel internacional con la caída de los bonos en todos los mercados, inclusive las criptomonedas, pero por otras razones que no tienen nada que ver con el caso argentino, ¿no es cierto? Ayer, según la crónica que hoy presenta el diario Clarín, y ya vamos cerrando, ahora viene mi comentario sobre el tema, hoy el diario Clarín cuenta que ayer hubo una reunión entre el presidente Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, bajo la consigna de cómo calmar a los mercados, ¿no es cierto? Yo pensaba esto como que se junten, no sé, Frankenstein y Drácula, claro, y discutan cómo calmar a los niños, ¿no es cierto? Cómo tranquilizar a los chicos. Les va a resultar en este contexto bastante complicado, ¿no es cierto? Y a esto le agregamos el comentario de esta mañana del ministro Agustín Rossi, el ex ministro, actual titular de la AFI,
que nos ofrece su deducción respecto de la cuestión del avión, y él dice que su deducción es que aquí hay una sobreactuación en torno al hecho, y consideró que se está inventando un delito no comprobado, ¿no es cierto? Y me quiero referir un segundo a esto porque es obvio que en el plano de las relaciones internacionales comprobar un delito parece un asunto muy complicado, ¿no es cierto? Porque son cosas muy difíciles de probar. Obviamente hay una fiscal en el asunto, la señora Cecilia Incardona, que es la fiscal federal de Lomas de Zamora, que bueno, está llenando cosas y veremos qué es lo que encuentra. Pero en cualquier caso, acá el gobierno se enfrenta a un problema muy serio entre lo verdadero y lo verosímil, y probablemente nunca tengamos muy claro dónde queda lo uno y dónde queda lo otro, pero sí estamos claros que los antecedentes del caso en la historia argentina dan para cualquier cosa, ¿no es cierto? Entonces, aún considerando, en beneficio del debate, que por ejemplo Rossi tenga razón, ¿no es cierto? ¿Y quién le va a creer al gobierno después de lo que ha pasado en la Argentina? De las estrafalarias declaraciones de la señora de Kirchner desde su segunda presidencia respecto de la situación internacional. A ver, ella llegó a decir públicamente que ISIS era un montaje de Hollywood, y llegó a reclamar por los derechos de Osama Bin Laden en Nueva York, ¿no es cierto? La misma persona que firmó el pacto el memorándum de entendimiento con los iraníes, que subestimó, para usar una palabra suave, digamos, las relaciones de Argentina con Israel, y lo sigue haciendo con la designación de la embajadora que acaban de mandar, y que mantuvo relaciones muy raras con el chavismo desde el avión de Antonio Wilson para acá, ¿no es cierto? Y si a esto le agregamos el espectáculo escandaloso que presentó el presidente Fernández ahora en Los Ángeles, bueno, y en ese contexto te aparece un avión, ¿no es cierto?, lleno de iraníes y de venezolanos, que nadie puede explicar qué hacen acá, y que además incluye que el presidente Maduro desde Teherán le agradece al presidente argentino su papel en la cumbre en defensa de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Y bueno, señores, ¿qué pretenden? O sea, no hay ninguna forma de que en este contexto el ministro Rossi, el secretario Rossi, perdón, nos convenza de su curiosa deducción, ¿no es cierto? Es obvio que ayer hasta se desempolvó el caso Nisman, ¿no es cierto? A ver, ¿cuántas veces han venido a la Argentina aviones de este tipo, ¿no es cierto? ¿A dónde iban después de la Argentina? Porque habían estado en Moscú, habían estado en Teherán, habían estado en Caracas. Ciudad del Este, Marcelo. En Ciudad del Este. Entonces, estamos claros que estamos en presencia de un asunto en donde, aún considerando que acá no haya pasado nada especialmente grave, nadie lo va a creer. Y aquí nos vamos al problema de la credibilidad. Es decir, la razón por la cual un gobierno tiene que tener un mínimo de credibilidad. Porque aún si consideramos este episodio como resultado de la mala suerte, cosa que por supuesto, estamos claros, yo no lo creo, ¿no es cierto? Pero ponele en beneficio del debate. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo explicamos esto? No hay forma, ¿no es cierto? Entonces, lamentablemente, en el caso argentino, considerando los antecedentes que rápidamente resumí, lo verosímil se vuelve creíble. Entonces, y las cosas que todos podemos imaginarnos que hay detrás de esta historia, y bueno, vuelven parte de la agenda pública. O sea, a ver, ¿qué ministro, Santiago Cafiero, va a ofrecer una explicación sobre este asunto? Agustín Rossi, el presidente Fernández. ¿A quién van a recurrir para que explique esto? Entonces, me voy al caso del presidente. El presidente Fernández, y con esto cerramos, acaba de protagonizar un espectáculo escandaloso en materia de política exterior en la Cumbre de las Américas, coronado por el episodio del avión, que aún considerando
la mala suerte, digamos, nos viene a aparecer después de eso un avión iraní venezolano en Ezeiza, que nadie puede explicar. Y arriba de eso, el presidente Maduro, desde Teherán, le agradece al presidente Fernández por los servicios prestados. La economía argentina está entrando en pánico. Eso es lo que está pasando, ¿eh? Como siempre, el pánico puede ir para alguna parte, no sabemos a cuál, pero estamos claros que esto es medio un pánico, ¿eh? En una administración económica que no puede emprender un gasoducto. Un gasoducto. No te digo un cohete a la luna, una operación, no, un gasoducto, ¿eh? Bueno, el presidente obviamente carece de un equipo competente y creíble, ¿eh? Para enfrentar esta clase de cosas en todos los planos, en el plano de la política internacional y en el plano económico. Sus niveles de credibilidad, obviamente, como ustedes saben, son muy bajos, y su coalición no lo respalda, en un contexto, además, hay un agravante, en un mundo que está volcánico, ¿eh? Entonces, para acá puede pasar cualquier cosa. Entonces, es natural que frente a semejante cuadro de cosas, y somos sinceros entre nosotros, haya dos posiciones. Una es la que sugiere, que es la que yo creo que tiene mayor nivel de consenso. Bueno, hay que sentarse a mirar cómo esto choca, ¿no es cierto? ¿Cuándo choca, Longobardi? ¿Qué sé yo cuándo choca? Algún día, mañana, pasado, el mes que viene, pero esto choca, ¿no es cierto? A ver, porque si no choca, esto sería literalmente un milagro del Papa Francisco, ¿no es cierto? Y eso no va a ocurrir, ¿no es cierto? Entonces, una posición natural de mucha gente dice, bueno, mira, sabes que esto va muy mal, habrá que esperar a ver cuándo choca, ¿eh? Y cómo llegamos al 2023 será el resultado de un milagro, ¿no es cierto? Y la segunda actitud que hay, tal vez minoritaria, es esperar o incluso promover un colapso, ¿no es cierto? Siendo que en la Argentina el colapso se ha vuelto un modo de dirimir cuestiones políticas. Eso fue el 2001 en términos políticos, ¿eh? Después en términos financieros fue otra cosa, pero en términos políticos, si lo miramos con detenimiento, el 2001 fue una manera que tuvo la política argentina de dirimir un problema, ¿no es cierto? Es más, un problema, acá me ponen, lo lograron el caballo Suárez, sí señor, obviamente. Obviamente que el 2001 fue eso, una manera de dirimir un conflicto, repito, bastante parecido al que había, al que hay hoy en Argentina. Casi prácticamente igual, es decir, coaliciones enredadas en conflictos internos muy severos, con graves problemas de liderazgos en ambos sectores de la política, con una situación económica explosiva, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hay que hacer acá, no es cierto? Ante la disyuntiva de sentarse a mirar el choque de planetas o impulsar un colapso para dirimir un conflicto. Yo personalmente creo que ha llegado la hora de que el Parlamento tome cartas en el asunto. ¿Bajo qué procedimiento? Bueno, no sé, presumo que hay varios, ¿no es cierto? Para empezar a conversar, creando alguna clase de grupo, entre oficialistas y opositores, que advierta que arriba de este barco completamente a la deriva, y hasta puede ser peor que a la deriva, ¿no es cierto? Porque una cosa es la deriva, que es muy mala, y otra cosa es que sea peor que la deriva, ¿no es cierto? Si miramos el tema Irán-Venezuela. Y tome cartas en el asunto. Fuera de la señora Kirchner y fuera del presidente Fernández. Es decir, que finalmente el Parlamento se ponga las pilas y procure designar a un jefe de gabinete con respaldo parlamentario que se haga cargo de semejante catástrofe, ¿no es cierto? Yo ya mencioné este asunto en su oportunidad, esto ya ocurrió en la Argentina en la época del presidente de la Rúa y él no aceptó este formato. Pero estamos claros que el presidente Fernández no está en condiciones de manejar esta clase de problemas. Primero, porque no tiene respaldo de su coalición. Segundo, porque no tiene credibilidad. Tercero, porque no tiene equipo. Y cuarto, porque no le da. No le da. Y si no le da, no le da. ¿No es cierto?
Entonces yo entiendo las reglas, por supuesto, que son sacrosantas. El presidente debe estar en el sillón presidencial hasta el día que le corresponde, en diciembre del 23. En el mientras tanto, acá hay dos posibilidades. O esto se dirime con un colapso, o nos sentamos todos a mirar el choque, que puede ocurrir en algún momento, no sabemos cuándo. Yo no tengo mucho interés en esperar a ver cuándo ocurre. Me parece que hay que tomar cartas en el asunto antes. Es decir, una sociedad madura y una dirigencia política madura actúan antes, ¿no es cierto? Y acá la combinación de economía y de política exterior da como resultado una catástrofe. A ver, tenemos un presidente que está defendiendo a Cuba en su condición de isla, ¿no es cierto? O sea, ya no sabe lo que dice. Y tenemos un equipo económico que nos pasa un gasoducto. ¿Cómo van a parar una corrida unos tipos que no pueden hacer un gasoducto? ¿Me pueden explicar? Entonces, me parece que ha llegado la hora de que si hay algo de reacción política en el Parlamento tome cartas en el asunto y saque al señor Mansur y fuercen al presidente, como corresponde, a poner un jefe de gabinete independiente que arme un gobierno, que arme un gabinete técnico para por lo menos parar la catástrofe. Y eso debe ocurrir ya. Ya mencionamos este tema aquí en el programa hace un tiempo, yo lo mencioné inclusive hasta el año pasado inclusive, pero me resulta que no sé qué vamos a esperar ahora, ¿no es cierto? A que vengan más aviones, ¿no es cierto? A que los bonos sigan derrumbando, a que el riesgo país llegue a 3.000 puntos y los bonos terminen afectando a los bancos. O sea, a mí me parece que hay modos, y con esto cierro, perdón por la tardanza, hay modos más civilizados y más maduros de resolver un conflicto que no sea a través del colapso. Y eso se llama política. Ya venimos.